Hablemos sosteniblemente. Llega gracias a Intercorp, Plaza Bea e Interbank. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos Sosteniblemente. Hoy nos vamos a centrar en la economía circular en nuestro país, no solo en los conceptos, sino también en la cifra, en qué se viene haciendo en economía circular, que es muy importante, la data que les vamos a contar más adelante, pero les queremos recordar que este capítulo y este tema llega gracias a la participación de Intercorp, de Plaza Bea y de Interbank, empresas además que ya tienen ciertos programas justamente en la vía de la sostenibilidad. Dicho esto, queremos iniciar con algo que es muy importante, la definición de economía circular. Es un modelo que busca generar eficiencias y mejorar la productividad, reutilizando, reparando y reciclando. La idea es pasar de un modelo de producción económica lineal, basada en extracción, producción, consumo y descarte de los productos, a uno circular, que se enfoca en reciclar, reutilizar productos, evitar residuos sólidos y hacer uso más eficiente de la materia prima del planeta. ¿Por qué es importante? Según el Ministerio del Ambiente, casi la mitad de las 21.000 toneladas de residuos sólidos producidos por día en todo el país equivalen a 2.000 camiones de basura al día. Todo esto termina en lugares de incorrecta disposición como botaderos, ríos y lagos, sin pasar por algún tratamiento, y solo el 1% de los residuos municipales son recuperados, cuando aproximadamente el 70% de estos pueden ser reaprovechados de alguna manera, lo que podría impactar positivamente en la creación de nuevos emprendimientos, en generación de valor agregado, dinamismo de empleos y mejora de las condiciones y bienestar de los ciudadanos. Hemos tenido conceptos, hemos adelantado un poco lo que es economía circular en nuestro país, pero también nos preguntamos si esto es fácil de aplicar, si los ciudadanos están tomando una real conciencia del concepto y si eso efectivamente se está trasladando a la población. Así que quién mejor que Marcos Alegre, que es consultor internacional, pero además es coordinador de economía circular del grupo GA. Bienvenido siempre a RPP, Hablemos Sosteniblemente. Vayamos quizá del primer punto, ¿no? Que podría ser una explicación un poco más sencilla de la economía circular, de las finanzas, para el ciudadano peruano. ¿Lo toma en cuenta? ¿Lo va tomando en cuenta? ¿Vamos en ese camino? Gracias, Joana, por la invitación. Saludos a toda la audiencia de Hablemos Sosteniblemente. Sí, el concepto de economía circular en la práctica es lo opuesto, lo contrario a la vía de lo descartable. Eso es economía circular. Cuando nosotros usamos una botella y botamos el plástico, cuando usamos una bolsa descartable, cuando compramos algo de Tecnopor, no estamos haciendo economía circular. Entonces, todo lo contrario al mundo descartable, que estuvo muy de moda hace unos años. Tiene sus picos, ¿verdad? Tuvo y sus luego picos. Parece que queda un poco como olvidado, hubo la ley, lejano de las campañas. Recordemos, hay una ley que prohíbe el uso de Tecnopor, de cañitas y de bolsas plásticas de un solo uso, pero con alguna razón nos hemos relajado por el COVID y nos hemos olvidado que hay una ley que prohíbe eso. Y eso es en contra de la economía circular, porque la economía circular es, en primer lugar, reciclar. En primer lugar, ¿no? Yo reciclo las botellas plásticas, reciclo las botellas de vidrio, etcétera, y estoy haciendo economía, porque eso tiene un precio. Ese es un primer paso. El segundo paso de hacer economía circular es, por ejemplo, cuando voy a la tienda, a la bodega, y hago compras con criterio ecoamigable. Yo uso el sistema de retornable, voy con mi botella de vidrio y me devuelven la bebida, y esa botella circula, literalmente, porque va a la fábrica, la lavan, la vuelven a llenar y vuelve a mis manos. Ese es el círculo de la economía. Esa es economía circular. A mí me gusta recordar un ejemplo muy puntual de hace muchos años, que es ir a comprar pan con la bolsa de tela. Eso. Y que en algún momento quizás se implementó enseñarles a los más pequeños de casa a que pinten sus propias bolsas para que sean sus bolsas de uso a donde vayan. Y son ejemplos sencillos, pero que parece que se han perdido. ¿Nuestro país está listo para aplicar una economía circular con fuerza? Creo que hay que difundir más esto y es un proceso de cambio de hábitos. Nosotros tenemos que cambiar, olvidarnos de lo descartable, ¿no? Hablabas de la bolsa de pan.
ahora se usa mucha bolsa plástico, ¿no? En contra de la ley incluso. Y ese plástico, si no se lleva a un lugar adecuado, termina en el mar. ¿Y sabías que en el año 2050 va a haber más plástico que peces en peso en el mar? Ya lo dicen las organizaciones internacionales, ¿no? Como Naciones Unidas. Entonces, ese plástico vuelve porque los pececitos se alimentan de los microplásticos y cuando nos alimentamos... Bueno, ya tenemos un informe, ¿no? De la cantidad de plástico que justamente regresa a nuestro cuerpo a través de las especies marinas. Sí. Pero las personas se pueden preguntar en general, ya, si yo empiezo con esta economía circular, ¿cómo me beneficio? ¿Cuál es este beneficio quizá un poco más tangible que pueda sentir el denominado ciudadano de a pie para que se involucre? Tiene que haber un trabajo coordinado con la municipalidad para que uno siente el beneficio, ¿no? Por ejemplo, la recolección clasificada, ¿no? De plástico, papel, y que el municipio además retorne a esos barrios que reciclan algún tipo de beneficio, ¿no? Hay municipios que, por ejemplo, entregan bolsas de compost, de abono orgánico, hecho con la basura orgánica, y lo regresan a las familias, ¿no? En mi oficina, en un distrito de Lima, en San Isidro, ¿no? Todas las semanas nos dan una bolsa de abono por reciclar. Y eso no significa que se pueda hacer en distritos, digamos, que tienen cierto poder adquisitivo. El hacer el abono, el compost, es económico. Es una tecnología sencillísima y el municipio puede retornar ese beneficio al ciudadano. ¿Crees, Marcos, que quizá también está muy alejado del peruano en general pensar que esto más bien podría ser muy caro o podría ser muy tedioso o eso se hace en otros países, ¿no? Acá yo estoy preocupado de mi día a día, de mi trabajo, de mis actividades y no nos damos cuenta que quizá el postre que hemos comprado en la panadería está en un envase de Tecnopor, está en un estuche de Tecnopor, más la bolsa en la cual nos las dan y terminamos llevándonos inconscientemente haciendo girar esa cadena que debimos interrumpir hace mucho tiempo. Exacto, ¿no? En algunos, no es que sea, o sea, hay que ver el balance, ¿no? Puede ser un poquito más caro, pero en algunos casos ya no tanto, o ya no. Ya no como en un inicio. Ya no como en un inicio, ¿no? Por ejemplo, como en todo sector, ¿no? Al principio los envases biodegradables, descartables, eran un poco más caros, pero con el paso del tiempo y conforme más gente demande, o sea, mientras más tengan criterios amigables de vida, el mercado va a crecer y eso va a abaratar, ¿no? Entonces, la tendencia en todos los países del mundo es a que eso se abarate. Tú eres consultor internacional en economía circular. ¿Crees que debería haber más apoyo del Estado, del gobierno, justamente para que sea una forma de incentivo a municipalidades, empresas, a que justamente trabajen en una economía circular? Sí, hay algún tipo de incentivos. Por ejemplo, el Ministerio de Economía da un incentivo económico a los municipios para que reciclen y hagan esa recolección clasificada, pero no es suficiente, ¿no? Entonces hay que dar incentivos y yo creo que lo más importante de esto es educar y trabajar desde las escuelas con los jóvenes niños que van a ser el futuro de nuestro país, porque implica un profundo cambio de conducta y eso se da con el tiempo. Pero también la industria puede ayudar, porque la industria puede vender productos más amigables con el medio ambiente, porque como compradores tenemos que tener un menú. Un abanico de oportunidades. Así es, ¿no? Si yo quiero comprar algo amigable con el ambiente, tengo que tener esa oferta. Y esa demanda cada día crece más. Por ejemplo, ya hay negocios sí, cadenas grandes de tiendas que van por la moda sostenible, ¿no? De la ropa. Empiezan a vender productos de segunda. O que, por ejemplo, sin mencionar ninguna marca en particular, dicen, ¿no? Si traes tu jean, el que te lleves de nuestra tienda, no de nuestra marca, sino de nuestra tienda, tiene tanto % de descuento. Exacto. Esa es economía circular. Vuelve la ropa a ser refabricada, porque de esa tela se vuelve a hacer más tela y se producen nuevas prendas. Esa es economía circular, ¿no? Si miramos un poco la región, Marcos, ¿cómo vamos avanzando en economía circular? Es decir, ¿estamos debajo o siguiendo a qué países? Creo que el primer país que tuvo un plan nacional, una estrategia nacional de economía circular, Colombia, después Chile, ahora Perú está teniendo llaman una hoja de ruta de economía circular. Estamos avanzando, pero creo que todavía falta más involucramiento de la industria que ofrezca
Particularmente del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente está siendo muy activo, ¿no? Ha involucrado... Sí, bueno, tiene una hoja de ruta determinado así, tal cual. Tiene una hoja de ruta en economía circular que tuve la oportunidad de participar y involucra, lo bueno que está involucrando a otros ministerios, ¿no? Incluso al Ministerio de Economía, Turismo, Producción, Industria, etcétera. Y eso es bueno, pero estamos trabajando muy a nivel ministerial. Creo que el siguiente paso es bajarlo. Sí. ¿En las escuelas, básicamente? En las escuelas, y yo creo mucho en los municipios, porque los municipios por ley tienen que tener planes de educación ambiental y incorporar ya en esos planes, cambiar el chip al chip de la economía circular, poco a poco. Antes de que nos gane el tiempo, porque en economía circular y en que todo retorne o sea clasificado, hay una palabra que salta mucho en nuestro país, que son recicladores, ¿no? ¿Y de qué manera se podría continuar? Algunos municipios lo hacen, no todos, pero se podría trabajar con ellos para que formen parte de esta economía que es tan importante. El reciclador es el que alimenta de base, ¿no? Calle por calle, esquina por esquina, alimenta los sistemas de reciclaje del Perú. Así es, ¿no? En buena medida. Lo que pasa es que hay mucha informalidad ahí, entonces hay que trabajar en la formalización, pero incorporarlos, o sea, trabajar con el reciclador, no en contra del reciclador. Esa es la premisa. Incorporarlos en estos flujos del reciclaje, porque la gran industria el día de hoy necesita material reciclado para producir sus cosas. Y entonces un eslabón importante es el reciclador de a pie, el de base. Hay que incorporarlo en esas cadenas productivas. Perfecto, clarísimo, clarísimo, Marcos. Muchas gracias por estar con nosotros en Hablemos Sosteniblemente. Me quedo con este titular y se lo voy a repetir, porque él decía, economía circular es lo opuesto a lo descartable. Saquemos, señora, memoria de qué cosas descartables nos van dando durante el día y nosotros quizás las vamos aceptando sin darnos cuenta, en el apuro las terminamos llevando a casa. ¿Y cómo vivíamos antes sin el plástico? Y cómo vivíamos antes sin el plástico. Así que regresemos a nuestra bolsa de papel. Muchas gracias, Marcos. Gracias. Alegre por estar con nosotros. Tema importante que vamos a continuar ampliando. Y agradecemos la participación de Marcos Alegre. Él nos ha brindado puntos claves, ustedes lo acaban de ver y escuchar, pero también es importante saber cómo le podemos sacar provecho a la economía circular. ¿Qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos? Y si es que nuestro país tiene buenas noticias. Y efectivamente, sí las tiene, así que se las compartimos. Las estudiantes Lucía Pejerrey y Jessica Porras crearon el abono en cápsula Pacuy, un producto fertilizante que busca aprovechar el estiércol de cuy y la fibra de la panca de choclo. Este proyecto se presentó para la carrera de Diseño Industrial de la Universidad Privada del Norte con la asesoría de la docente Ruth Manzanares. El abono en cápsula Pacuy, al ser una materia sólida, seca y compacta, es más fácil de reservar, tanto para una mayor duración como para una mejor calidad. Y como cualquier otro compost, se disuelve fácilmente en la tierra al contacto con el agua. Para las egresadas, el abono permite cultivar en cualquier lugar, pero también tiene el objetivo de ayudar a las ollas comunes a generar un programa sostenible a base de alimentos orgánicos y de calidad. Por otro lado, les contamos que especialistas del CITE Agroindustrial Chavimochic y de la Universidad Nacional de Trujillo desarrollaron un innovador envase biodegradable que utiliza residuos agroindustriales como materia prima con el financiamiento de Prociencia del Concitec y el Banco Mundial. Este envase biodegradable es un esfuerzo por innovar en el mercado actual y se obtuvo gracias al uso de tecnología de vanguardia, así como prolongar la conservación de frutas y hortalizas e incrementar su tiempo de vida útil comercial. De esta manera se vienen desarrollando empaques biodegradables mediante el uso de residuos agroindustriales como materia prima. Para elaborar el envase se utilizan residuos como la peladilla del espárrago, la semilla de palta, la pepa y cáscara de mango, el orujo de la uva, las empresas agroindustriales de La Libertad. Bueno, iniciativas y buenas noticias de jóvenes que esperamos incluso, por supuesto, se incrementen en nuestro país. Vamos a una pausa y en breve continuamos con más en Hablemos Sosteniblemente.
Bueno, continuamos en Hablemos Sosteniblemente. Hemos estado en conceptos, en cifras, y ahora es importante también centrarnos, por supuesto, todavía más en el tema de lo que es una economía sostenible. Hemos explicado también que es una economía circular en su momento, pero está con nosotros Jill Curry. Ella es líder principal de sostenibilidad de Interbank. Interbank tiene algunos proyectos, pero es importante, Jill, ¿cómo estás? Bienvenida siempre a Hablemos Sostenible a RPP. ¿Cómo pueden impulsar ustedes o de qué manera vienen trabajando para impulsar justamente una inclusión financiera y que ésta sea sostenible? Hola, Yona, gracias por la invitación. En Interbank, nuestro objetivo principal es acompañar a los peruanos en su camino al bienestar financiero. Y ese para nosotros es el objetivo principal de la inclusión financiera. Y más allá de ofrecer productos, queremos acompañarlos a lograr dos cosas: a tener control de sus finanzas y a satisfacer las necesidades presentes, pero sobre todo futuras. ¿Y cómo lo logramos en el banco? Tenemos una gama de productos asequibles como tarjetas de crédito con microlíneas o micropréstamos o préstamos Mi Vivienda, que es este programa de vivienda asequible del gobierno. También tenemos una plataforma, nuestra billetera digital EasyPay Ya, que es una billetera digital que está exclusivamente diseñada para microcomercios y emprendedores para que hagan sus pagos fácil y rápido y gratis. Pero inclusión financiera también es educación financiera. Exacto, ¿no? Sí, y para eso tenemos una serie de herramientas. Por ejemplo, Mis Finanzas, que te ayuda a organizar tus finanzas considerando los gastos que has tenido en los meses o años anteriores y organizar y presupuestar. ¿Y cómo ven justamente el involucramiento de las personas en estos programas? Es decir, la respuesta. Sí, de hecho tenemos muchos clientes que lo usan y lo bueno del banco es que lo puedes acceder en una sola app, en el ámbito Interbank. Tú entras a tu cuenta sueldo o al app en general y vas a ver las herramientas en esa misma app. Y te conté de Mis Finanzas, pero también tenemos otras como Mi Puntaje Crediticio. Ahí tú vas a ver tu puntaje. ¿Cuántas tienen aproximadamente? O sea, tenemos tres principales dentro del app Interbank, que es Mi Puntaje Crediticio, Mis Finanzas y la alcancía virtual, que es este chanchito que tú puedes hacer swipe a la derecha para ahorrar con una tasa preferencial. Sí, súper didáctico y con una tasa preferencial. Y lo puedes disponer en cualquier momento. Y nuestra super plataforma de educación financiera es Aprende Más. Con Aprende Más tú puedes acceder de manera gratuita, y no solamente a nuestros clientes, sino también a todos los peruanos que quieran, a una serie de cursos y webinars en los que puedes acceder a recomendaciones para abrir tu negocio, recomendaciones financieras para presupuestar, para llevar a cabo tu emprendimiento. Jill, por todo lo que nos vas contando, claro, entendemos que la mirada está puesta a emprendimientos independientes, o por lo menos ahí ha sido el gran empuje. Sí, Aprende Más salió justo después de la pandemia, en donde vimos una gran necesidad de pequeños emprendimientos o micronegocios que necesitaban conocer un poco más de cómo gestionar el comienzo de sus negocios. Y es ahí donde creamos Aprende Más, que esta plataforma, como te mencioné, que es gratuita y alcanza a clientes como a no clientes y pueden acceder en cualquier momento y dependiendo de las cosas que necesiten ir al programa o al webinar que realmente necesiten en su negocio. Y hemos alcanzado a ayudar en este camino al bienestar financiero, a presupuestar, a generar una organización dentro de sus gastos a estos pequeños emprendimientos, a casi más de 1 millón de peruanos y peruanas. Es una cifra muy alta. Junto con ello tenemos un concepto financiamiento verde, y aquí sí te pido por favor que ayudes a todos los televidentes para que no sientan que sea un término muy alejado. Si lo puedes desarrollar, por favor, G. Por supuesto. Generalmente cuando alguien se acerca al banco, la primera pregunta que te haces es ¿cuál es la capacidad de pago de este sujeto de crédito? Hoy en día esta pregunta se queda corta. Hay más conciencia y por lo tanto mayor expectativa de que las empresas impactan de manera positiva en su entorno, en el ambiente, en la sociedad, incluso a sus colaboradores. Y es ahí donde cae el concepto de finanzas sostenibles, finanzas verdes, finanzas sociales. Y acá que lo que queremos es que no suene justamente lejano, ¿no? Tal cual. Es decir, esto no es para mí. Perfecto. Acá tenemos dos grandes productos que el mercado financiero está utilizando mucho. Y por un lado están los préstamos verdes o préstamos sociales, cuyo uso de fondos está destinado a un proyecto, un activo que tenga un impacto positivo en el ambiente. ¿Y por qué es eso importante? Hoy vemos, por ejemplo, que el Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático, debido a su biodiversidad. Entonces,
las empresas se tienen que preguntar qué estamos haciendo para que el cambio climático no nos afecte, pero también qué estamos haciendo para aprovechar las oportunidades que nos ofrece el cambio climático, como por ejemplo son las energías renovables. Un financiamiento a una planta solar es un financiamiento verde. Un financiamiento a una hidroeléctrica pequeña, no tan grande, porque grande ya comienza a impactar en las comunidades, en el ambiente en donde se construye, también es un financiamiento verde. Parques eólicos o también un proyecto de eficiencia energética en donde los ahorros sean significativos. Esos todos son proyectos verdes. También tenemos los proyectos sociales, cuando les dice eso es un préstamo social. ¿Qué significa eso? Es cuando tenga un impacto en la sociedad, ya no tanto en el medio ambiente, sino en la sociedad. Un ejemplo de eso son la construcción de hospitales o colegios para poblaciones desatendidas. Perfecto. ¿Y tú dirías que vamos entre esos dos en un mejor camino, en una, mayor interés, más preocupación? Hemos visto un despliegue de interés en nuestros clientes para acceder a financiamientos verdes. De hecho, tenemos ya en el banco 10 préstamos con algún etiquetado, tenemos 1 social y 9 verdes. 9 verdes. ¿Y los pasos cuáles serían? Es decir, ¿es algo muy complejo llegar a un financiamiento verde, a un financiamiento social? Más que el ABC, de manera sencilla, ¿es complejo? Porque a veces desde el momento de llegar o pensar en un banco, uno tiene como ciertas trabas personales. Entonces, si le vamos sumando esos conceptos, podrían quizá aumentar, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, es muy fácil, porque en el banco, para hacerlo más fácil, que hemos hecho, hemos publicado nuestro marco de financiamientos sostenibles, en donde tú vas a saber qué califica como verde o qué califica como social. Tenemos como 7 categorías verdes. Tenemos agricultura sostenible, pesca sostenible. En agricultura sostenible te preguntarás qué significa. Está todo el tema de gestión sostenible del agua. Para los agricultores es muy importante el tema del agua. Pero también están proyectos de energías renovables, como los que te mencioné. Cualquier financiamiento de planta solar o parques eólicos califican como préstamos de energías renovables. También están proyectos de eficiencia energética, pero que el ahorro sea significativo. No cualquier proyecto de eficiencia energética, porque cambias un par de luminarias y es un proyecto de eficiencia energética. ¿Hay como una especie de pauta o límites en esto que nos indicas? Sí, tenemos en nuestro marco de financiamiento esos límites que los clientes necesitan saber para acceder a este tipo de préstamos. En el caso de eficiencia energética, por ejemplo, sí pedimos un ahorro de por lo menos 30% en el consumo de energía. Y bueno, nos imaginamos también que eso lo han medido en base a que pueda ser una cifra a la cual se pueda llegar y esto continúe en expansión. Antes de finalizar, ¿no? ¿Qué es lo que esperan lograr Interbank con sus proyectos sostenibles en general? ¿En qué tipo de rumbo o línea están caminando? Sí, te cuento un poquito lo que hemos colocado para que sepas más o menos por dónde vamos. Nosotros estructuramos el primer bono social de Perú con Innova Schools, que fue destinado a la construcción de 16 colegios y la ampliación de 56 colegios más en zonas a lo largo del país. También tenemos nuestro primer financiamiento verde con Agrocasa, que es una agroexportadora de arándanos, espárragos, uvas y paltas, en las que financiamos su planta de tratamiento de aguas. ¿Qué hacía esta planta de tratamiento de aguas? Es bajar la carga contaminante de las aguas, reutilizarlas en sus fundos. También financiamos en Ecopacking una expansión de planta recicladora en la que se recicla 100% de botellas PET que se recogen en vertederos, se limpian, se trituran y se transforman en estos empaques que tú ves en el supermercado en donde guardan la fruta. ¡Qué genial! Y son ejemplos bastante claros que los debemos conocer todos. Jill, muchas gracias. En realidad incluso hasta nos ha quedado corto el tiempo, pero qué bueno que tengan suficientes o distintos programas para que puedan ayudar a determinados grupos, ¿no? Pero sobre todo también a los emprendedores independientes, que se suele decir, ¿no?, que somos un país de emprendedores, pero también es importante la capacitación, el financiamiento y que trabajemos mirando nuestra sociedad. Gracias, Joana. De hecho, terminar diciendo que nosotros tomamos los proyectos de nuestros clientes como propios. Definimos los indicadores que quieren impactar de acuerdo a su estrategia y los ayudamos en enfocarnos en donde realmente quieren destacar en temas de sostenibilidad. De hecho, compartimos los objetivos que nuestros clientes se trazan, porque al final todos buscamos tener un mejor país para nuestros hijos y futuras generaciones. Excelente. Muchas gracias. Jill Curry, ella es líder principal de sostenibilidad de Interbank. Ha estado hablando acerca no solo del proyecto de finanzas verdes, sino de los proyectos que hay en general. Así que, Jill, muchísimas gracias. Bienvenida siempre a Hablemos Sosteniblemente.
Y bueno, amigos, hemos llegado al fin de este capítulo en Hablemos Sosteniblemente. Como siempre, gracias por poder acompañarnos. Hemos estado centrados en la economía circular en nuestro país. Recordamos además que cada una de las informaciones que les hemos venido brindando en diversos capítulos, y en este por supuesto llega gracias a la participación de Intercorp, de Plaza Vea y de Interbank, pero además queríamos recordarles que si ingresan a nuestra web rpp.p/Hablemos Sosteniblemente, no solo van a encontrar toda la información de hoy, las cifras, las buenas noticias, la data que les hemos brindado, sino también la de capítulos anteriores. Así que nuevamente les agradecemos como siempre que nos acompañen y mi nombre es Joana Castro, hablando siempre de temas sostenibles en nuestro país. Hablemos Sosteniblemente llegó gracias a Intercorp, Plaza Vea e Interbank.